Eh, Buenas noches muchachos. Este video tiene como propósito explicar, digamos, de manera general y específica y teórica lo que es la aplicación de eliminación de ruido utilizando la transformada de Fourier. Bien, entiéndase que la transformada de Fourier es una técnica matemática que me permite a mí encontrar las componentes de frecuencia de una imagen y que a partir de esas componentes nosotros podemos encontrar o hacer diferentes aplicaciones. En este caso, tenemos una aplicación que se conoce como la eliminación de ruido, que no es más que teóricamente definirla, un proceso matemático en el cual se eliminan ciertas componentes de frecuencia de la imagen original. Recuerden que yo, para poder ver las componentes de frecuencia de mi imagen, tengo que utilizar una técnica, y esta técnica o la que estamos nosotros contextualizando en este momento es la transformada de Fourier en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, basado en esa técnica de la transformada de Fourier, yo elimino ciertas componentes de frecuencia para hacer que la imagen o la imagen de reconstrucción sea un poco más o tenga un mensaje más claro, que es lo que se busca. Gráficamente sería esto que tenemos aquí. Tenemos cuatro procesos: la imagen 1, que es un mensaje; la imagen 2, que es la imagen, digámoslo así, 1, o la imagen original con ruido. Está la imagen con ruido, ¿sí? Y en este caso, pues no conocemos el mensaje. Si ustedes observan, no sabemos qué hay en esa imagen, y la idea es, a partir de la imagen con ruido, aplicar la transformada discreta de Fourier en dos dimensiones, que es esta. A partir de esta imagen, yo aplico un proceso que ya lo vamos a ver a continuación, y aplico la transformada discreta de Fourier inversa en dos dimensiones, y que obtengo una imagen 4 que es muy parecida a la imagen 1. Y este es digamos, como el potencial: ser capaces de, a partir de la imagen 2, utilizando Fourier, consigamos una imagen que se asemeje a la imagen 1 o a la imagen original. Ese es el concepto, utilizando transformada de Fourier, un proceso que lo vamos a ver a continuación, y la transformada de Fourier inversa. Esto es en general, digamos, gráficamente, lo que es eliminar ruido con la transformada de Fourier. Lo interesante es que esta imagen que yo tengo aquí, observen que no veo ningún mensaje, y cómo a partir de Fourier yo consigo el mensaje. Bien, es importantísimo mencionar que para este caso nosotros tenemos que tener en cuenta la propiedad de simetría, y es importante mencionarlo. Ok, entonces nos vamos para los pasos que contextualizan lo que acabamos de ver. Entonces, primero, se carga la imagen, llamémoslo original, o una imagen cualquiera. Segundo, se le agrega ruido senoidal, en este caso se suma la imagen original o una imagen cualquiera con una señal, con una imagen senoidal. A esa le llamamos la señal ruido. A eso o a esa suma le aplicamos la transformada de Fourier, que ya lo hemos, digamos, desarrollado, o si ya se ha desarrollado. Y ojo con el punto 4, importante: se ubican las zonas donde están las frecuencias a eliminar. Recuerden que la ecuación para encontrar las frecuencias en Fourier en dos dimensiones, aquí es igual: posición del punto de la frecuencia en el eje X menos C medios menos 1. Recuerden que C es el número de columnas. De esta forma, nosotros podemos pasar de la posición en que está la frecuencia a una frecuencia real.
Es importante. Entonces, volviendo al punto 4, ubicamos las zonas donde están las frecuencias que nosotros queremos eliminar. Pero ojo, en la transformada de Fourier lo que me da a mí son posiciones. Entonces, si me dicen elimine las frecuencias de 80 y de 90, yo tengo que saber en qué posiciones está esa frecuencia de 80 y 90. Tengan en cuenta muy claramente la propiedad de simetría. Ahora nos vamos al punto 5, que es en donde se hace el filtrado. Y es simplemente esas zonas que usted ubicó en el punto 4, póngalas a 0 o dele un valor de 0. Es importantísimo hacer eso. Ojo, a nivel práctico, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para contextualizarlo desde este momento? AX, que es una imagen cualquiera de la fila inicial hasta la fila final, y columna inicial hasta columna final. En ese concepto, póngalo a 0. Y en función de la zona donde yo quiera poner a 0, utilizo esta ecuación. X de fila inicial hasta la fila final, columna inicial hasta la columna final, y eso lo hago 0. En el punto 5 es donde se aplica el filtrado. En el 4 es donde se ubican, en el punto es donde se hace, y lo que se hace es poner a 0. Después, en el punto 6, ¿qué se hace? Aplicamos la transformada de Fourier inversa, que es IFFT2. Y en el 7 tomamos simplemente la parte real de la transformada de Fourier. Supóngase P igual a real de X. Y ya tenemos solo la parte real. ¿Por qué la parte real? Porque si nosotros modificamos la transformada de Fourier en su espacio original y le aplicamos la inversa, según la inversa va a ser real, pero esos valores reales van a ser muy pequeños, ¿sí? Si hacemos el proceso de filtrado bien. Y como en este momento nosotros podemos digámoslo así, como evitar o no tomar esos valores porque son muy pequeños, nos quedamos con la parte real. Si ustedes consideran, pueden sacar valor absoluto y comparamos los resultados. Bien, ahora algo interesantísimo, las consideraciones. Antes de explicarlas, es importante que ustedes entiendan estos 7 pasos que son los que se utilizan para hacer filtrado. Importantísimo dominar cómo ubicar las frecuencias que yo quiero eliminar en la imagen dependiendo de la posición. Y eso se contextualiza en esta fórmula que nosotros describimos y que ya se ha trabajado. Perfecto. Ya entrando en las consideraciones, hay 2 consideraciones importantes. Una, cuando el ruido es vertical. ¿Eso qué quiere decir? Gráficamente, que el ruido está expresado de esta forma, vertical. Y la otra forma es cuando el ruido es horizontal, que es explicado de esta forma. Eso depende de cómo creen ustedes la señal senoidal. Hay 2 formas. Una horizontal y otra vertical. Ojo con esto. Si el proceso es vertical, yo tengo que eliminar posiciones en columnas. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que las frecuencias van a estar ubicadas acá, en la primera fila. Y yo me paro en la primera fila y modifico por columnas. Es decir, que en esta fórmula me quedo en la fila 1, fila inicial 1, fila final 1, y lo que yo modifico son columnas. Pero si nos vamos para las horizontales, las frecuencias van a estar aquí. ¿Eso qué quiere decir? De que voy a eliminar es esto. En función de la fórmula, las columnas, tanto inicial como final, van a ser 1, y en las filas sí se van a modificar, si ustedes lo ven aquí. La columna 1, pero sí me estoy modificando en filas. Y eso es importante mencionarlo, pero vamos a explicarlo con digamos, un poquito más detallado con estos ejemplos. Bien, este es un ruido vertical y aquí lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir?
de que las componentes de frecuencia están ubicadas. Esto es la imagen original, viene el ruido, viene la transformada de Fourier, ¿cierto? Y como es vertical, las componentes de frecuencia van a estar ubicadas acá. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes ven la fórmula acá, me paro en la fila 1 hasta la fila 1, pero en columnas me dice que de las columnas 30 a la 40. Supóngase que esto sea de 30 a 40. Esta que voy a subrayar aquí en color verde es la simetría. No está incluida acá, pero sí es importante mencionarla, que hay que incluirla. Y después de esto se aplica la transformada discreta de Fourier inversa en 2 dimensiones. Pero aquí lo importante es que si usted tiene el ruido vertical, tiene que aplicar esta ecuación que está aquí. Me quedo en la primera fila y modifico columnas. Pero vámonos para el otro caso. Si el ruido es horizontal, si ustedes ven estas líneas, son horizontales. ¿Eso qué quiere decir? De que las componentes de frecuencia están aquí. Es decir, en la primera columna, y lo que yo modifico son las filas. Mírenlo acá. Recuerden que es X, fila inicial, 2 puntos, fila final, coma, columna inicial, 2 puntos, columna final, igual a 0, punto y coma. Si ustedes observan, columna inicial y la final es la misma, pero en fila sí me estoy modificando, o sí me estoy moviendo de la fila 30 a la fila 40. Eso quiere decir acá, supóngase. Y esta que estoy remarcando en gris, ¿qué significa? La simetría. ¿Y de quién depende la simetría? Del número de filas en este caso. Supóngase que tenga 200 filas y yo le estoy diciendo que aquí es 30, aquí es 40. ¿Qué valor tendrá este señor? ¿Y qué valor tendrá este señor? Pues simplemente este señor tendrá 200 menos 40 y este señor 200 menos 30. Y ahí estoy conservando la propiedad de simetría y tengo que aplicar la fórmula también. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? De que cómo me quedaría la otra parte de esto. Lo voy a poner por aquí. X. ¿De quién? Inicialmente. De 160 a 170, 1, 2.1 igual a 0. ¿De dónde sale el 160? De restar 200 menos 40. ¿De dónde sale el 170? 200 menos 30. Las columnas se mantienen y igual a 0. Y ahí estoy haciendo un proceso de filtrado cuando el ruido es horizontal. Entonces, muchachos, sí, la idea de este video es que ustedes entiendan de una manera muy importante lo que es el concepto de eliminación de ruido de la transformada de Fourier, los pasos y que existen 2 formas de hacer eliminación de ruido, una vertical, otra horizontal. Recordemos que lo que se recomienda es la verticalidad. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Bien, entonces, como decía, vamos a la parte práctica, nos vamos al contexto. Este es un ejemplo de ruido vertical. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos mi imagen original, digámoslo así. Recuerden que vamos a trabajar a nivel de gris. Obtenemos el tamaño que se hace con size. Tenemos 150 filas, 295 columnas. Aquí creamos nuestra, digamos, señal en una dimensión con las características que tenemos o que queremos, 295
o 295 Hz de frecuencia de muestreo. ¿Eso qué significa? Que vamos a obtener un total de columnas de 295. Creamos nuestra señal unidimensional con 40 Hz y vamos a hacer eso 155 veces para que queden 155 filas en lo que es mi imagen senoidal de 40 Hz, que ya pues en ejemplos anteriores pues conocemos, digamos, el procedimiento de lo que es crear una imagen controlada. Aquí es muy importante, muchachos, esta parte, y es que para poder aplicar la transformada de Fourier, las variables que le ingresan a la transformada tienen que estar en tipo doble. Normalmente las imágenes están en entero de 8 bits. Si usted verifica el board space, Y1, en este caso, vamos a buscarla, Y1 precisamente está en UIN8 y nosotros tenemos que tenerla en tipo doble. Entonces lo que hacemos es modificarla a tipo doble porque transformada de Fourier lo entiende de esa forma. Aplicamos la transformada de Fourier, sacamos el valor absoluto, en este caso normalizamos, hacemos una copia. ¿Y esto qué es, muchachos? ¿Qué es? Ustedes pueden verificar que el punto de la frecuencia de 40 Hz está ubicado en la primera fila, en la posición 41. Ustedes lo pueden verificar o lo pueden observar. En este caso, pues lo vamos a mirar ahorita que ejecutemos el algoritmo. Y esta parte, como es vertical y como ya lo hemos visto, pues ¿qué es lo que hacemos? Dejamos las filas en una posición, fila 1 hasta la 1, y nos movemos en columnas. Si el punto está en la posición 41, yo genero un rango de 35 a 41, puede ser de 38 a 42, eso lo define cada aplicación o cada persona. En este caso, yo lo definí de un rango de 10, de 35 a 45, porque el punto 41, que es donde está la frecuencia, esto está presente en ese rango. Y los otros puntos aparecen. ¿De dónde sale 250? ¿De dónde sale 250? De restar 295 columnas menos 45. ¿Y de dónde sale 260? De restar 295 menos 35. Y esta línea que está aquí, ¿qué es lo que garantiza? La propiedad de simetría que explicábamos anteriormente. Este es el punto de la izquierda y este es el punto de la derecha. Y contextualizamos todo el ejercicio que hemos venido nosotros realizando y que explicamos en la manera teórica. Aquí está expresado el filtro utilizando la transformada de Fourier en estas dos líneas. Me paro en la fila 1, me quedo en la fila 1 y en columnas pongo estas posiciones en columnas en cero, pongo estas posiciones en columnas en cero para aplicarla o conservar la propiedad de simetría. ¿Y qué sigue en teoría? Apliquemos la transformada de Fourier inversa y quedémonos con los componentes reales. Aquí vamos a ver digamos, la ejecución del algoritmo, que es muy importante, y aquí lo observamos, que era lo que veíamos teóricamente. Mi imagen original, mi imagen con ruido vertical, la transformada de Fourier y la reconstrucción. Si ustedes observan, la reconstrucción prácticamente es genial o es sensacional. ¿Por qué? Porque de una u otra forma estamos eliminando todo lo que no nos interesa en este concepto. Y esto es un ejemplo de lo que es la transformada de Fourier para eliminar ruido con ruido vertical. Lógicamente, si yo modifico esta frecuencia de 40 Hz, estas zonas se van a modificar y es lo que tenemos que dominar en el algoritmo. El resto funcionaría muy similar si yo no modifico el tamaño de mi imagen ni la frecuencia de muestreo. Hasta ahí espero que se tenga entendido. De todas formas, lo importante de esto es hacer unos 3-4 ejemplos para poder contextualizarlos. Y nos vamos para el ejemplo que tenemos en este caso de ruido horizontal.
Nos vamos a lo mismo, pues tenemos una frecuencia de muestreo de 155 para conservar digamos, el tamaño o los tamaños de las imágenes. Tenemos un número de, en este caso, columnas de 295. Obsérvense que la gran diferencia está en esta línea. Antes teníamos K,2 puntos, ahora tenemos 2 puntos, K. Esta es la que hace que el ruido sea horizontal. Volvemos a lo mismo, tipo doble, las sumas, valor absoluto, normalizamos y aquí observemos. Mírense que en el ejercicio vertical era fila 1 y se modificaban las columnas. Aquí es al revés. Modificamos las filas de la 35 a la 45 y tenemos que nos quedamos en la misma columna. Pero aquí sí cambia. ¿Por qué? Porque es que las filas son 155. Entonces, ¿cuánto es restar 35 menos 155? Entonces lo vamos a restar. 155 menos 35, eso me da 120. ¿Y cuánto da 155 menos 45? Da 110. Recuerden que esto se hace para la propiedad de simetría. Aplicamos la inversa, la parte real, y lo vamos a ejecutar. Y esta es la solución. Imagen original con ruido horizontal, la transformada de Fourier. A esta transformada de Fourier es que yo le aplico la línea 17, 18 y 19, que es prácticamente aquí. Si ustedes hacen o si hacemos un esfuerzo, vamos a encontrar que aquí están los puntos. No se ve muy bien, pero aquí podríamos marcar uno y aquí podríamos marcar el otro. Y esos puntos están en estas zonas y por eso es que la reconstrucción de esta imagen es muy similar a la imagen original. Espero que de una u otra forma se logre contextualizar este concepto y con los ejercicios que vayamos a plantear quede prácticamente de una manera bien sólida lo que es eliminar ruido senoidal utilizando la transformada de Fourier en 2 dimensiones. Muchas gracias y quedamos atentos a poder seguir desarrollando la siguiente aplicación, que es extracción de patrones.